Bienvenido a esta serie donde estoy programando sin ayuda de la inteligencia artificial para reforzar la base desde cero. Este vídeo es la versión grabada del directo del día 2, así que si quieres ver el proceso completo con preguntas de la gente en el chat, lo tienes en el canal. Hoy vamos a resolver ejercicios prácticos de programación paso a paso, con código limpio, explicaciones claras para que puedas seguirlo conmigo. ¡Vamos a verlo! Muy bien, perfecto. Pues aquí tenemos el primer ejercicio que dice ejercicio 1, tabla de multiplicar, pide un número n y muestra su tabla del 1 al 10 con un for. Perfecto, por lo tanto, vamos aquí a poner n y ahora aquí a través de un método input le vamos a pedir al usuario que introduzca un número. Genial. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar multiplicar, que va a recibir como parámetro n. Y ahora lo que vamos a hacer es con un bucle for vamos a recorrer los números del 1 al 10. Por lo tanto, aquí tendremos que poner 11, ya que el último número no está incluido. Y ahora aquí vamos a crear una variable resultado que va a ser el resultado de la multiplicación de n, es decir, el número que ha introducido el usuario por pantalla, y los números a recorrer, que es del 1 al 10, que es la variable i. Y ahora con un print y con un fstring vamos a mostrar esto por console. Vamos a poner n por i, que es igual a resultado. Y ahora, por último, llamamos a la función multiplicar y podemos ejecutar. Introducimos un número como el 3 y vemos cómo nos devuelve la tabla de multiplicar del 3. Y ahora vamos a probarlo otra vez, por ejemplo, con el 45 y vemos cómo también funciona. Muy bien, ahora vamos con el segundo ejercicio, que es el número 2. Se dice sumas de pares e impares. Recorre range 1 al 51, por lo tanto desde el 1 hasta el 50, y calcula dos sumas pares e impares. Muy bien, perfecto. Pues vamos con lo primero que nos dice, que recorre range 1,50. For i in range 1 hasta el 51. Y aquí nos dice calcula dos sumas pares e impares. Por lo tanto voy a empezar una variable en cero que va a ser pares y otra que va a ser impares. Y ahora aquí con un condicional, con un if, le voy a decir si el número i es divisible entre 2, por lo tanto el módulo de 2 es igual a 0, pues lo que voy a hacer es sumarlo a la variable i. Y si por lo contrario no se cumple la condición anterior, pues lo sumaremos a la variable impares. Y ahora aquí vamos a poner un print y con un fstring vamos a poner la suma de los números pares es dos puntos y llamaremos a la variable pares. Y aquí exactamente lo mismo para los números impares. La suma de los números impares es dos puntos impares. Y ahora ejecutamos con mayús F10 y vemos como dice que la suma de los números pares es 650 y la suma de los números impares es 625. Vamos con el ejercicio número 3, contar vocales. Aquí nos dice, pide una frase y cuenta cuántas vocales tiene, ignora mayúsculas. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar con un contador, que lo vamos a empezar en 0. Aquí iremos contando todas las vocales de la frase que introduciremos. Por lo tanto, como acabo de decir, tenemos que introducir una frase y a través de un método input vamos a pedirle al usuario que introduzca esta frase y la vamos a guardar en frase. Genial, y ahora tenemos que definir lo que son las vocales, que son A, I, O, U. Muy bien, y ahora vamos a empezar con un bucle for y le vamos a decir por cada letra dentro de frase, pues vamos a decirle si la letra está dentro de vocales, que es lo que va a pasar, que vamos a sumarle 1 al contador. Pero aquí vamos a poner print, la frase tiene contador vocales. Segundito, que veo que me dejaba aquí el fstring. Ahora sí que estaría perfecto. Y vamos a volver a leer este enunciado. Dice, pide una frase y cuenta cuántas vocales tienes, ignora mayúsculas. Bueno, actualmente no estamos ignorando mayúsculas y esto se hace con un punto lower. Genial, ahora ya lo tenemos perfecto. Vamos a introducir una frase. Hola, me llamo Deepcode. Vamos a ver cuántas vocales tiene esta frase antes de que nos lo diga el programa. Vemos que hola tiene 2, me 1, por lo tanto 3. Aquí le sumamos 2, 5 y aquí le sumaríamos 4, en total 9. Aquí nos dice que la frase tiene 9 vocales. Vamos a probarlo otra vez. Estoy estudiando Python. Vemos que esta palabra tiene 2, la segunda palabra tiene 5 y esta última 1. Vamos a comprobarlo. Vemos como la frase tiene 8 vocales.
Vamos con el ejercicio número 4, invertir cadena. Pide una palabra y muestra la invertida sin usar slicing. Hazlo usando un bucle. Pues lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario, como siempre, que introduzca una palabra a través de un método input. Aquí le ponemos introduce una palabra. Vamos a poner un punto lower para que no haya ningún problema entre mayúsculas y minúsculas. Y ahora aquí crearemos una variable invertida que la dejaremos vacía. Aquí es donde iremos guardando nuestra palabra ya invertida. Ahora vamos con un bucle for y le decimos por cada letra dentro de palabra, y ahora aquí le diremos invertida es igual a letra más invertida. Aquí lo que estamos haciendo es estamos poniendo la letra delante, es decir, si nosotros, por ejemplo, introducimos la palabra gato, lo primero que va a hacer esto es va a encontrar la letra G y la va a escribir, y después va a encontrar la letra A y la va a escribir delante de la G, y así sucesivamente hasta tener esto invertido. Vamos a ver esto con un print, y por lo tanto vamos a poner print fstring y vamos a decir la palabra invertida es dos puntos y ponemos la variable invertida. Vamos a ejecutar, vamos a poner gato y vemos como la palabra invertida es otak. Ahora, si intentamos esto aquí dentro, podemos ver cómo el programa lo hace paso a paso. Vamos a probarlo con la misma palabra para que lo veáis. Y aquí vemos cómo nos dice la palabra invertida es, vemos aquí el proceso cómo se hace, que es como os he explicado anteriormente. Perfecto. Vamos a probarlo como lo teníamos antes con otra palabra, como por ejemplo Python, y vamos a usar una letra mayúscula. Vemos cómo lo reconoce sin ningún problema y este sería el resultado. Muy bien, vamos con el ejercicio número 5 y dice mínimo y máximo. Pide una línea de números separados por espacios, conviértelos a enteros y calcula min y max sin usar las funciones min y max. Perfecto, pues vamos a verlo. Pues aquí lo primero que vamos a hacer es crear una variable números y otra vez con un método input vamos a introducir números. Muy bien, ahora a continuación vamos a crear una variable llamada separados y aquí vamos a convertir estos números a enteros y los vamos a separar usando list, map, y aquí lo pasamos a enteros con int y con números punto split los separamos. Y ahora aquí nos dice calcula minimax sin usar minimax. Perfecto, pues vamos a crear una variable que se va a llamar mínimo, donde vamos a ir al índice 0 de la lista separados, donde se encuentran los números que ha introducido el usuario. Y aquí lo mismo para máximo. Y ahora aquí lo que le vamos a decir es por cada número en la lista separados, lo que vamos a hacer es recorrerlo y vamos a decir si el número es más pequeño que el mínimo, ¿qué va a pasar entonces? Pues que el mínimo va a ser igual al número. Y ahora aquí exactamente igual, pero con el máximo, es decir, si el número es más grande que el máximo, significa que ese número se queda guardado como el máximo, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para comprobar si esto funciona, es print mínimo y print máximo. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Y aquí vemos como dice introduce números. Vamos a introducir, por ejemplo, 30, 10, 9, 1, 125 y 68. Perfecto, vamos a darle al Enter y vemos como el número más pequeño nos dice que es el 1 y el más grande el 125. Por lo tanto, nuestro programa funciona. Muy bien, y ahora aquí vamos a ponerlo bonito con un fstring, vamos a ponerle el número más pequeño es y llamaremos a la variable mínimo. Y ahora aquí exactamente igual y le vamos a decir que el número más grande es y llamaremos a la variable máximo. Vamos a ejecutar de nuevo y vamos a probarlo con otros números. Por ejemplo, vamos a poner aquí 1690, 2040, 60 mismamente, 34, 22, 57, 5080 y vamos a darle al ter. Vemos que el número más grande es 5080 y el más pequeño sería el 22. Vamos a ver qué pasa. Dice el número más pequeño es 22 y el más grande es 5080. Vamos con el ejercicio número 6, saltando múltiplos. Recorre del 1 al 50 e imprime los números, saltando los múltiplos de 3 y si encuentras un múltiplo de 11, detén el bucle. Perfecto. Pues vamos a ir con lo primero, recorre del 1 al 50. Por lo tanto, vamos a poner for i in range del 1 al 51, como os indicaba anteriormente, ya que el 51 no está incluido. Y ahora tenemos que poner una condición. ¿Cuál es la primera condición? Tenemos que saltar los múltiplos de 3. Por lo tanto, le vamos a decir si i es múltiplo de 3, perfecto, que es lo que hemos puesto aquí, vamos a poner continuo.
que se los salte. Y cuando encontremos un múltiplo de 11 tendremos que detener el bucle. Por lo tanto, if, si es múltiplo de 11, tendremos que parar el programa. Por lo tanto, break. Y ahora para comprobar que esto funciona vamos a poner print, vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Y por lo tanto vemos que aquí nos imprime unos números y vemos como no se encuentra ningún múltiplo de 3 y a la que encuentra el primer múltiplo de 11, que es 11, el programa se detiene. Ejercicio número 7. Validación con while. Pide un número entre 1 y 10. Si el usuario se equivoca, vuelve a pedirlo hasta que lo introduzca bien. Para resolver esto, creamos una variable n que va a ser del tipo int y a través de un método input, como siempre, le pediremos al usuario que introduzca un número entre 1 y 10. Muy bien, y ahora a continuación, el ejercicio dice validación con while, por lo tanto tendremos que validar con while que el número que ha introducido el usuario, por lo tanto es n, esté entre 1 y 10. Por lo tanto, si este número es más pequeño que 1 o n es más grande que 10, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tendremos que volver a n, que es a pedirle al usuario que introduzca correctamente el número. Por lo tanto, aquí le podremos poner número fuera de rango y aquí le diremos introduce de nuevo. Perfecto. Y en caso contrario, le pondremos un print de número correcto. Muy bien, esto es bastante sencillo, es decir, si el número introducido es menor que 1, por lo tanto 0 o un número negativo, saltará este mensaje. Y también si es más grande que 10. Y si no, significa que el número es correcto porque está entre 1 y 10. Vamos a ejecutar esto y vamos a introducirle el 5 y vemos que el número es correcto. Y ahora vamos a introducirle el 13 y nos dice número fuera de rango, introduce de nuevo. Vamos a introducirle el -2 y otra vez nos vuelve a decir número fuera de rango hasta que le introducimos el 8 y nos dice que el número es correcto. Vamos con el último ejercicio de este vídeo. Es un mini reto. Estadísticas de números. Pide números al usuario uno a uno hasta que escriba fin. Al terminar muestra cantidad, suma, media, mínimo y máximo. Intentan usar min y max para seguir practicando las comparaciones. Y si no se introdujo ningún número, muestra un mensaje acorde. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear una lista y la vamos a dejar aquí vacía. Y ahora vamos a empezar con un while true, donde en entrada le vamos a pedir al usuario que introduzca números hasta escribir fin. Por lo tanto, escribiremos introduce números hasta escribir fin. Y ahora vamos a decir si la entrada .lower para evitar conflictos entre mayúsculas y minúsculas es igual a fin, ¿qué es lo que va a pasar? Pues break, tal y como nos dice en el enunciado. Es decir, lo que nos dice es que pidamos al usuario números uno a uno hasta que escriba fin. Y ahora vamos a manejar errores. Y ahora aquí en un try vamos a añadir estos números a la lista y los vamos a pasar ya como un número entero. Aquí he puesto input y es entrada. Ahora estaría perfecto. Es decir, los números que hemos añadido aquí en entrada los convertimos a entero y los añadimos a la lista. Genial. Y ahora con un extra value error, lo que vamos a hacer aquí es mostrar un mensaje porque si esto se ejecuta es que el usuario no ha introducido ni un número ni la palabra fin. Por lo tanto, le recordaremos el valor a introducir. Por favor, introduce números válidos o fin para salir. Muy bien, vamos a ver qué más nos decía este enunciado. Al terminar muestra cantidad, suma, media, mínimo y máximo. Vamos a ir con lo primero que nos dice, que es la cantidad. Vamos a crear una variable que se llama cantidad y vamos a mostrarlo de esta forma. Len números. Es decir, con len lo que nos va a mostrar es la cantidad de números que hay en esta lista y la variable suma y va a ser sum números. Esto lo que va a hacer es sumar el contenido que hay en la lista. Vamos a probar con dos prints a ver si esto funciona. Vamos a hacer un print de cantidad y un print de suma. Vamos a ejecutar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 1, 2, 3 y fin. Vemos cómo nos dice que hay 3 elementos o 3 números y que la suma de estos elementos es 6. Vamos a probar si funciona. Si, por ejemplo, escribo hola, vamos a ver qué pasa. Vemos que nos aparece el mensaje que hemos puesto anteriormente. Por favor, introduce números válidos o fin para salir. Lo vamos a poner otra vez 3 números, 3, 4 y 5. Y ahora, al darle al enter, la suma nos tiene que dar 12 y nos tiene que decir que hay 3 elementos. Vamos a verlo y evidentemente nos dice que hay 3 elementos y la suma es igual a 12. Perfecto. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a seguir con nuestro código, ya que ahora ya sabemos
sabemos cómo calcular la cantidad y la suma, lo añadiremos más tarde. Ahora vamos a hacer la función para calcular la media. Por lo tanto, def calcular media. Y ahora aquí le pasaremos como parámetro la lista. ¿Cómo se calcula esta media? Pues dividiendo la suma de los elementos de la lista por la cantidad de los elementos que hay en la lista. Por lo tanto, devolveremos la suma de lo que hay en la lista dividido por la cantidad de elementos que hay en esta lista. Y si esta lista no contiene nada, devolveremos 0. Entonces ahora vamos a comprobar si esta lista está vacía o no. Si no hay números, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mostrar un mensaje diciendo no se introdujeron números. Y ahora aquí, en un else, lo que vamos a hacer es poner lo que teníamos antes. Cantidad igual len, números, y suma igual sum, números. Perfecto. Ahora ya tendríamos hasta calculada la media. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Cantidad, suma media, mínimo y máximo. Esto lo hemos visto en un ejercicio anterior y vamos a también calcularlo dentro de este else. Vamos a poner mínimo, números y empezaremos en el índice 0. Igual con el máximo, vamos a la lista de números y lo empezaremos en el índice 0. Y ahora tendremos que recorrer la lista para actualizar el mínimo y el máximo. Por lo tanto, for número in números, si el número es más pequeño que el mínimo, significa que el mínimo es igual al número, y lo mismo pero con el máximo. Si el número es más grande que el máximo, significa que el máximo es igual al número. Perfecto. Y ahora aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer a continuación? Pues tendremos que llamar a la función, ¿cómo la llamaremos? Calcular media, números. Perfecto, ahora ya habríamos acabado, ahora ya estaría todo calculado. ¿Qué hay que hacer? Simplemente mostrarlo por pantalla. Por lo tanto, ahora vamos a poner print, un fstring, y vamos a poner hay cantidad números en la lista. Perfecto, ya tenemos nuestro primer print. ¿Cuál sería el siguiente print? Pues sería el de la suma. Otra vez con un fstring, vamos a poner los números de la lista suman, dos puntos, y le pasaremos la variable suma. Y ahora el siguiente sería el de la media. La media de los números en la lista es, y le pasaremos media. Y ahora aquí lo mismo con el mínimo, que es el número más pequeño es, y le pasamos la variable mínimo. Y ahora copiamos, pegamos, aquí hacemos un poquito de trampa y le vamos a poner el número más grande es, y aquí le pasaremos máximo. Muy bien, ya lo tendríamos y ahora simplemente vamos a comprobar que todo esté bien, todo tiene bastante buena pinta, vamos a ejecutar y lo primero que vamos a hacer es pasarle un error. Vamos a escribir hola y nos dice por favor introduce números válidos o fin para salir. Vamos a introducir números, por ejemplo 4, 20, 50, 60 y ahora vamos a poner fin. Y aquí nos dice que hay 4 números en la lista, que los números de la lista suman 134, la media de los números en la lista es de 33,5, el número más pequeño es 4 y el número más grande es 60. Y hasta aquí la práctica del día 2 programando sin IA. Como ves, estos ejercicios son perfectos para afianzar la lógica y ganar soltura programando desde cero. Te invito a que los pruebes tú mismo y si te atascas en alguno, déjamelo en los comentarios para revisarlo juntos. No olvides que esto es una serie, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos en el siguiente vídeo.